siguiente conferenciante, que es Pedro Javier Cabrera, maestro de Educación Especial, diplomado en Pedagogía Terapéutica. Formación específica sobre la diversidad funcional, trastornos graves del comportamiento, hiperactividad y autismo especial. Sobre todo, un gran amigo y ha sido nuestro... Como quieras. Hola. Se escucha bien, ¿no? Bueno, muchas gracias a la Asociación Espírita Amalia Domingo Soler por invitarme. Tengo mucha vinculación con ellos, por Amalia, por ser andaluces y por ser amigos, ¿no? Y por el espiritismo, claro. Y bueno, como han presentado, pues soy maestro de educación especial y la charla que voy a dar es una conferencia que he titulado Posesión espiritual y emocional, o posesión espiritual y equilibrio emocional. Es un momento importante en los tiempos que estamos viviendo en la sociedad actual, puesto que la salud mental de las personas constituye hoy en día uno de los factores más significativos de nuestro equilibrio emocional. En la búsqueda de la felicidad, que en la conferencia de antes había hablado un poquito de este tema de la felicidad. Los diferentes tipos de obsesiones espirituales que explicó Allan Kardec en el libro de los mediums, lo podemos encontrar hoy en día en numerosos manuales de psicología y de psiquiatría, con un lenguaje más actualizado, con unos tratamientos concretos, psicoterapéuticos por un lado y también farmacológicos por otro, con medicación. Allan Kardec, en el libro de los medios, cuando hablaba de obsesión espiritual, él se refirió concretamente a las obsesiones de los medios en el libro. Lógicamente, el espiritismo no termina con Allan Kardec, el espiritismo comienza con Allan Kardec, con lo cual tenemos, dentro del progreso del espiritismo, y actualizando términos y conceptos con los lenguajes actuales que existen hoy en la sociedad, y eso es algo natural. Sin embargo, la terapia o el trabajo espírita, que está basado en el autoconocimiento, en la transformación moral a través de múltiples existencias, en el estudio de las relaciones entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, nos ofrece de alguna manera una terapia, un trabajo muy adecuado que es un complemento a los avances de la psicología y de la psiquiatría, un complemento, porque efectivamente cuando las personas vienen perturbadas, lo primero que tenemos que hacer es dirigirlas a los psicólogos, a los psiquiatras, y nosotros como espiritistas, con los estudios que nosotros tenemos, pues hacemos un complemento para ayudar a esa persona que se vaya autorreformando por dentro, que es lo que va a hacer cambiar la sintonía. Y eso lo voy a repetir hasta la saciedad porque es la base de esta charla que quiero dar, porque de alguna manera es la base del espiritismo. Ya decía Allan Kardec, conectaréis el espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en dominar sus bajas pasiones. Entonces, por ahí van los tiros. Muy bien. Para ello vamos a ver un poquito el funcionamiento de las obsesiones y algunas pautas para trabajar con ellas y para transformarlas, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, psicología, psiquiatría y el espiritismo como complemento a la ciencia, porque el espiritismo siempre tiene que ir con la ciencia. Si no, sería una pseudociencia, una ciencia falsa. Y los avances científicos que va teniendo la sociedad, nosotros tenemos con ellos que contactarlos y que ir con ellos de la mano de alguna manera. Bien, para la psicología, la obsesión, y para el lenguaje más o menos común, sabéis que es el estado que tiene una persona con una mente, con una idea fija, con una palabra, con una imagen, y cuando nos vamos obsesionando, ¿verdad? Y de ahí han salido palabras más modernas, expresiones más modernas, como el trastorno obsesivo-compulsivo, que se caracteriza también por un patrón de pensamiento y de miedo no deseado, que provocan comportamientos completamente repetitivos, son unas convulsiones diarias y que producen en las personas un sufrimiento emocional y en la familia y las personas que conviven con este pequeño trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Allan Kardec, en el libro de los medios, define obsesión como el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Y da tres tipos: obsesión simple, fascinación y subyugación.
Como he dicho antes, al Kardec hablo de la obsesión de forma dirigida a los medios. Lo que pasa es que vamos a ampliar este tema a la sociedad en general, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos provistos de mediunidad, unos más sensibles y otros menos, pero todos están provistos de mediunidad, pues todos nos estamos viendo envueltos en estas energías psíquicas que de alguna manera están en el ambiente. Entonces, la mediunidad, así, la podemos definir como una descodificación de las ondas de pensamiento entre ambos planos de la vida, que en realidad es una sola vida, aunque en diferentes dimensiones, porque la vida es una, y hacemos encarnados, desencarnados, pero solamente una, solamente que está interdimensionada. Entonces, estas sintonías que tenemos mentales se pueden producir en varias direcciones, de un desencarnado a un encarnado, de un encarnado a un desencarnado, ahora vamos a ir explicando cómo, y también de un encarnado a un encarnado. Si no, mirad, como con los compañeros de trabajo a veces tenemos problemas y estamos ahí obsesionados completamente con ellos, y cuando aparece la presencia de la persona con la que no nos llevamos bien, se crea ahí una energía, una tensión en el ambiente. Esa sintonía. Para ello es importante que manejemos el concepto un poquito de psicoesfera. Igual que existe la atmósfera, pues existe una psicoesfera, que sería como esa estructura que existe con nuestra mente de toda la parte psicológica, de todos nuestros pensamientos. Y eso está unido también con el mundo espiritual. Y crea una psicoesfera en nuestro orden terrestre. Y es importante que tengamos conocimiento de eso para ahí la vigilancia de nuestros pensamientos en unos pensamientos saludables, para ir también transformando esa psicoesfera, que en el planeta es bastante oscura, porque somos muy poco evolucionados. Bien. Es raro la persona que no esté afectada por ondas mentales contradictorias. Todos tenemos nuestros malos días, todos tenemos nuestros malos momentos, eso es algo normal. Y tenemos que ser conscientes de ello y trabajar interiormente para mejorar eso, ¿no? El espiritismo... ¿Perdón? El espiritismo, de alguna manera, busca la recuperación del individuo. Y esto es muy importante. La recuperación del individuo la conseguimos con la transformación moral. Esta es la clave. Las relaciones humanas son muy poderosas y la ley de sintonía, esta sintonía de la que estoy hablando, es responsable de muchos acontecimientos morales y sociales en el planeta. El intercambio de sentimientos produce armonías y desarmonías en los canales vibratorios que desprendemos. Los códigos de la comunicación, de una persona que emite un mensaje, que lo recibe, el canal en el que se emite, el contexto en el que se desarrolla, ya sea una comunicación visual, que ahora hay mucha comunicación visual, o verbal, o escrita, no nos podemos olvidar de la comunicación emocional, la de los sentimientos, y que ejerce una fuerza muy poderosa. Estos códigos comunicativos están evidenciados por una ley de sintonía, que también está ligada a existencias anteriores y al libre albedrío. Porque el libre albedrío existe dentro de la libertad y vamos también adquiriendo relaciones nuevas y situaciones nuevas en función a la vida y a los aprendizajes, porque todo progresa. Aquí ya empezamos a hablar un poquito de la complejidad de las obsesiones, ¿no? Que se producen por el fenómeno telepático. El periespíritu, que es la parte, por decirlo de forma sencilla, el traje espiritual que tenemos cuando estamos encarnados de alguna manera, pues asimila, como es el puente entre el cuerpo y el espíritu, pues asimila las corrientes de energía y a través de ella aparecen muchos de los trastornos psicológicos. Los hechos de la vida cotidiana tienen su origen en la mente, en forma de deseo y necesidad. A partir de ahí se van creando esa serie de problemas. A veces, las víctimas de la obsesión se expresan en forma de conflictos donde el orgullo o el ego tienen muchísimo que ver.
porque gran parte de los sufrimientos que nosotros tenemos es por el egoísmo y por el orgullo o el ego. ¿Está claro más o menos? Sí. Después luego podemos hacer preguntas y eso. Yo soy estudioso y comparto los estudios. Aquí lo que yo diga se puede no estar de acuerdo perfectamente, porque en el espiritismo para progresar hay que poner ideas. Es poner ideas, pero estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, y ahí lo vamos construyendo, no pasa nada, ¿no? Cada uno está en el nivel que está y comparte lo que va aprendiendo. Muy bien. Bueno, la inferioridad que se produce a veces las víctimas de la obsesión, pues como he dicho, pues se expresa en forma de conflicto, de orgullo y de egoísmo. La inferioridad conduce a veces a la soledad y a la pérdida de la afectividad. Muchas personas que piensan que no son amadas y se llenan de resentimiento hacia los demás, empiezan a mantener diálogos mentales de desconfianza, se alejan de quien puede ayudarles, se niegan a aceptar ayuda de cualquier tipo. Esto lo vemos constantemente en nuestra familia, en nuestra vida, ¿no? A veces estas actitudes están influenciadas por espíritus y otras veces no. Otras veces es por la misma persona. No podemos estar culpando a los espíritus todo el rato. Nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestra forma de cambiarlo, ¿no? A nivel colectivo de la sociedad existen también procesos obsesivos generales, como las guerras, las decadencias éticas y morales, perversiones sociales, obsesiones con la política, que no han sido nunca analizadas por organismos de la salud mental o por entidades que estuvieran encargadas del equilibrio social. No existen estas entidades, ¿no?, que buscan el equilibrio social, ¿no? Y que hoy en día pues, son efectos de la globalización. Pues esto ha tenido también la inferioridad del planeta y los espíritus que habitamos en él, encarnados y desencarnados. Tenemos pasiones primarias que nos entorpecen. Una simple observación basta para que podamos distinguir comportamientos saludables de otros comportamientos que son alineados, que no son saludables. A nivel colectivo, cualquier grupo social, religioso, político, cultural, artístico, científico, filosófico, donde predomine la intolerancia, el desinterés por el progreso, posiblemente sus miembros se encuentren bajo el impacto psíquico de obsesiones colectivas, y esto necesita de un cambio de dirección mental muy difícil de conseguir, pero es un cambio de dirección mental. Dentro de las obsesiones simples, que llamó Allan Kardec, o obsesiones sutiles, y que hoy en día, de alguna manera, se podría comparar con algunos tipos de neurosis, que es un término que podría ser un poquito paralelo. En el libro de los medios, Kardec define la obsesión simple que se produce cuando un espíritu dañino se impone a un medio. Se entromete contra su voluntad en las comunicaciones que recibe, le impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a los que son evocados. El mejor de los medios se haya expuesto a tener una posesión simple. Por eso el medium es un trabajador, es un intermediario que se pone para transmitir un mensaje. No tiene que decir cosas personales. Para eso está ya el grupo, el equipo de trabajo, y digo, mira, yo pienso que esto sí, que esto no, hay que analizarlo eso. No pasa nada. Para la psicología, la neurosis es una enfermedad funcional del sistema nervioso caracterizada principalmente por la inestabilidad emocional. Una obsesión simple. Pequeños actos, deslices que cometemos todos. De indignidad, ebriedad, envidia, de calumnia, tabaquismo, chismorreo, narcisismo, del que voy a hablar ahora después. Todo eso abre brechas mentales por donde se cuelan las obsesiones sutiles. Y todos las tenemos. Nadie podemos evaluar la vida interior del prójimo, pero sí podemos evaluar la nuestra. Sí podemos ser críticos. Este pensamiento no ha estado bien. He pensado mal de esta persona. ¿Eso es mío? ¿Porque soy así? ¿O ha sido influenciado? Podemos distinguirlo. Algunos son nuestros, ¿eh? Hay que reconocerlo. Desde el otro plano se pueden captar
ondas mentales que se exteriorizan a través del perispíritu y que actúan, por así decirlo, como enchufes. La obsesión simple de menor gravedad, pero son el primer paso para que se instalen disturbios psíquicos más avanzados. Y son una epidemia que domina el organismo social. Es una cosa con la que convivimos todos. El plano de la vida, como he dicho, es solo uno, aunque interdimensionado, y cuando se tiene una mediunidad suave, como cualquiera de nosotros, no muy extensiva, esta obsesión simple se puede expresar con trastornos neuróticos, desequilibrio en el humor, fobias, depresiones, rebeldía, violencia, agresividades. No se presta atención a los primeros síntomas y se va ampliando y puede desembocar en problemas más fuertes, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida pues, no nos encontramos bien, tenemos que ir a ayuda, a un psicólogo, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces siempre es bueno estudiar y conocer. Lo fundamental para todo esto, el trabajo, y lo voy a seguir repitiendo todo el rato, es el autoconocimiento. La vinculación emocional con Dios nos da serenidad y nos da satisfacción existencial. Esto no es ser un beato. Al decir Dios estoy hablando del amor cósmico de alguna manera, ¿no? Utilizamos esa expresión porque nosotros tenemos nuestras limitaciones en el lenguaje. Por esa causa primera de todas las cosas. Eso, esa vinculación con esa energía amorosa del universo, pues nos ayuda a desvincularnos de los niveles inferiores por los que vamos transitando en nuestro día a día. La educación mediúnica, a través del estudio de la propia facultad, que se hace en los centros, en los grupos de estudio del espiritismo, ayuda también mucho, y al medium se le invita a que la desarrolle y se comprometa a cooperar con el progreso moral del planeta mediante la ayuda a los desencarnados que sufren. Que es una de las especialidades de los espiritistas. La dedicación al prójimo, desencarnado o encarnado, en la actividad diaria recupera la alegría de vivir. Bueno, eso sería un poquito en líneas generales de la obsesión simple, ¿de acuerdo? Voy a ir metiendo como pequeños trucos de trabajo para ir trabajando interiormente todas estas cosas, ¿no? Después tenemos la fascinación. La fascinación a lo mejor podría tener un paralelismo con lo que se llama en psicología la psicosis, que ya es un punto un poco más grave dentro de la obsesión. En el libro de los medios, la fascinación dice tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del medio y que en cierta forma paraliza su juicio en relación con las comunicaciones. El medio fascinado no cree que esté siendo engañado. El espíritu tiene el arte de inspirarle una confianza ciega que le impide ver la superchería y comprender lo absurdo de lo que escribe, aunque ese absurdo sea evidente para los demás. Yo sé que está dando un mensaje maravilloso. Y luego le está diciendo, Víctor, tu hermano en un bolso marrón. Y dice, qué mensaje maravilloso has dado, ¿no? Tenemos mensajes en la tierra interesantes, ¿no? Como las enseñanzas del Maestro Jesús, como las enseñanzas de Buda. Normalmente los espíritus que hablan con nosotros suelen ser espíritus pues, como nosotros sin el cuerpo, más o menos de un nivel evolutivo parecido, que nos cuentan sus experiencias, que nos cuentan sus enseñanzas, y que en el fondo los que son un poquito más elevados, los consejos que nos dan es que seamos buena gente, ¿no? Para actualizar un poco esta fascinación en términos actuales, hay un término que viene muy bien al caso, que sería el trastorno de la personalidad narcisista. El medio fascinado tiene mucho que ver con el narcisismo, ¿no? Sabéis que Narciso fue aquel que se miraba en el río y se enamoraba de su propio rostro, ¿no? La persona pues experimenta la necesidad constante de alimentar su fantasía, de grandiosidad y su autoestima a través de actitudes y comportamientos a menudo exagerados. El narcisista tiene tres trastornos fundamentales: la inestabilidad emocional,
la frialdad y la coquetería. El narcisismo es un desvío de comportamiento que desvía mucho al ser humano y se convierte él mismo en el centro de sus propios intereses. Todos tenemos un punto de narcisismo y tenemos que ver en qué nivel estamos, ¿no? En ese proceso de autoconocimiento. La ausencia de autocrítica y la severidad en la conducta ajena, ¿no? Ya lo dijo eso el Maestro Jesús, que vemos la pajita en el ojo ajeno y vamos con una estaca clavada en el nuestro. Eso lo vemos diariamente y además nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Esta deficiencia emocional, este narcisismo, cuando se ha exportado de mediunidad, pues atrae espíritus burlones que lo inspiran a hacer el ridículo. Él se considera que es portador de mensajes elevados o en otro tipo de mensajes de la sociedad, dentro del mundo del arte o la persona dentro de su profesión, ¿no? Se cree que lo que está diciendo tiene más valor que los demás, tiene un valor, y lo que tiene un trastorno narcisista, una fascinación, que como digo, a veces puede ser provocada por un espíritu y otras veces es provocada por uno, porque es imperfecto. La práctica mediúnica está llena de peligros y estos medios pues, se consideran merecedores de contactar con espíritus elevados, ¿no? Si un medio está diciendo un mensaje, lo mejor es que lo comparta con las personas allegadas, con quien él estudia, vea, eso es lo que opináis. A mí me ha puesto esto es una tontería, esto qué es, vosotros qué opináis. Y no pasa nada. Se multiplican en el mundo las personas autofascinadas, que se creen superiores a las demás. Esto lo lleva a la vanidad y a la soberbia y a comportamientos ególatras en un proceso de autofascinación. Aquí también esto si se desarrolla mucho y no se cuida y no se trata, pues puede desarrollarse y llevar a una psicosis. En psicosis, para la psicología es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Y una psicosis grave puede desembocar en una esquizofrenia. Vamos a pasar al otro tipo de obsesión que nos comentó a las cartas, que era la subyugación. Hemos visto la psicosis, la fascinación y la subyugación, y estoy intentando adaptarla un poquito pues, a la cotidianidad, ¿no? La subyugación, la pérdida del discernimiento y la pérdida de las emociones, representa el apogeo del proceso vengativo del adversario espiritual. Se acoplan a los periespíritus y el obsesor impone su voluntad. El predominio de la voluntad del desencarnado sobre su víctima. La irradiación mental negativa se descarga sobre el núcleo periespiritual de las células, provocando desajustes que crean parálisis y disturbios degenerativos. Todos los fenómenos ocurren en el campo de la energía equivalente y la subyugación encierra una jaula, una especie de maquinación de un desencarnado o un encarnado, aunque también podemos ver estos ejemplos, si son ya afecciones graves, en sitios psiquiátricos, donde hay anulación de la personalidad, incluso zoantropía, licantropía, donde las personas ladran como si fueran perros. Yo que he trabajado con niños de educación especial, pues también lo veo esto en los niños, que están muy enfermos, y de alguna manera, pues, en algunos casos es una expiación a través de esa reencarnación que tiene que hacer pues una cura a través de esa reencarnación. Y en otras ocasiones hay un espíritu que está subyugando a esa persona y le llega a cometer pues actos en lo que su voluntad está anulada y por supuesto pues precisa de tratamiento farmacológico, y el espiritismo pues es una ayuda a través de nuestras visitas, de nuestro sentido caritativo con él, el trabajo que tiene la familia, para aliviar, para calmar, para estar ahí. Hay mucha ignorancia social sobre la evolución moral. La
búsqueda del gozo sensorial inmediato, las ambiciones desmedidas, la irresponsabilidad, la entrega a la lujuria, las emociones descontroladas. Cuando todo eso predomina en nuestra casa mental, nos imantamos a otro espíritu de igual condición. Todos tenemos derecho a reconstruirnos y a renovarnos. Por lo tanto, el trabajo, vuelvo a repetir, es el autoconocimiento, la transformación de naturaleza ética a través de las distintas encarnaciones, transformaciones de los grupos familiares a través de la dedicación y el esfuerzo con estas personas que tienen estos problemas tan serios, de solventar estas subyugaciones, tratamiento psiquiátrico y farmacológico para mejorar su calidad de vida, para protegerlos, que no se autolesionen, que no se hagan daño. Esto lo podemos acompañar de pasas espíritas y de agua fluidificada, que está muy bien, y en ese ambiente, en esa vibración, cuando estamos en un sitio con una vibración armoniosa, pues eso es muy agradable y eso nos ayuda en nuestro día a día. Pero no lo vamos a curar inmediatamente, eso requiere de una existencia, requiere de un tratamiento con unos especialistas. Los espiritistas somos un complemento a mejorarle la calidad de vida, a ayudarle a que se transforme, a darle sentido a las personas que cuidan a estas personas para que se comprometan, para que no se vengan abajo, para que continúen. En el caso de las obsesiones simples, de las fascinaciones, sí, el trabajo de autoconocimiento es lo que le va a ayudar a esa persona, porque al cambiar su estructura mental, al tener buenos pensamientos, al estar totalmente ocupado en hacer el bien, pues se le van a arrimar los espíritus buenos, los otros se le van a apartar y él va a encontrar sentido a su vida. Ese es el tratamiento que nosotros proponemos. La meditación, el yoga, ayudas extraordinarias para ese proceso, fundamentales. Voy a hablar un poquito también de las obsesiones desde el punto de vista del encarnado al encarnado, del desencarnado al encarnado, lo explico un poquito al principio porque es importante, ¿no? La de encarnado a encarnado, entre nosotros, ¿no? Muchas personas viven bajo emociones primarias, en el ámbito de los sentimientos. Muchas veces las personas tienen deseos de dominación, de poder, de fama. Estos deseos viven disimulados como una necesidad emocional de autorrealizarse. Esos conflictos existenciales permanecen ocultos y se transforman en búsqueda de la afectividad. Y para mucha gente la meta de su existencia es la búsqueda de un afecto, la búsqueda de la afectividad. Al haber el predominio de placer y sensación, pues el amor ahí es conflictivo. Aparecen los celos, la desconfianza y se crean situaciones lamentables, eliminando el clima de confianza. En estos casos el amor pues, se presenta apasionado, arrebatador, hay sumisión, hay dependencia, en vez de haber ternura y cariño, hay exigencias neuróticas. Cuando es correspondido en estos casos esclaviza y cuando no es correspondido pues una persecución enfermiza que se puede transformar en odio y crueldad. La mente se fija en el otro que recibe cargas vibratorias enfermiza. Esto atrae espíritus inferiores que se complacen e inspiran venganzas. Y aquí podemos ver un ejemplo muy claro en la violencia de género, que hoy se está empezando a trabajar de manera social y haciéndose muy visual en la sociedad. Pero estos son obsesiones de encarnado a encarnado y después los espíritus también aprovechan y se cuelan ahí. Pero es una obsesión entre un encarnado y un encarnado. A veces se confunde en la tierra el amor con el tormento sexual, la ternura con la necesidad de una presencia física constante y egoísta, el afecto y la amistad con imposiciones. Se impone el afecto y la amistad. El ansia de posesión. Es una aflicción que perturba los sentimientos y se produce una dependencia fluídica. El amor se aprende, se ejercita, se trabaja, y no surge de manera mágica y sobrenatural. Y si no, las parejas de enamorados que lleváis toda la vida juntos, lo sabéis, y se aprende, ¿no? El amor no se impone.
No se mide la intensidad del afecto con manifestaciones arrebatadoras, sino con silencio y con renuncia. Tienes que renunciar a tus cosas por la otra persona y al revés, ¿no? Ejercitar la comprensión. No se puede exigir reciprocidad si la otra persona no se siente comprometida, tiene derecho a seguir adelante. Cuidado con los diálogos mentales de ira y resentimiento que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Hay que ver esto, que lo otro, pum, 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 pum. La relación sexual debe ser un acto de afecto tranquilo, acompañando del sentimiento de alegría de estas dos personas juntas. La vida es un proceso de fenómenos que se producen en el cuerpo y fuera de él. La vida verdadera es la espiritual. Somos seres espirituales atravesando experiencias terrestres, pero cada uno en un estado evolutivo producido por nuestros comportamientos anteriores, de vidas anteriores y por circunstancias personales. Todos tenemos instintos, pero luego vamos desarrollando nuestra inteligencia y cada reencarnación nos propicia nuevos aprendizajes. Los errores y las acciones negativas son responsables de problemas que han de tener reparaciones. La Tierra es una escuela educativa. Normalmente las obsesiones se producen por revancha entre uno y otro. Y todos cometemos errores. Hacer siempre un ejercicio de comprensión con los errores del otro. Incluso con nosotros eso nos ayuda a cambiar nuestro estado vibratorio. En vez de culpabilizar al otro, vamos a hacer un esfuerzo por comprender los errores que tiene el otro. Eso nos cambia la energía que hay alrededor. Eso nos cambia todo. Bien, una obsesión de desencarnado a encarnado, que son las que normalmente más estudiamos, ¿no? En esas luchas de desencarnado a encarnado es más infeliz el desencarnado, ¿no? Víctima anterior, que sigue amargado y en desequilibrio. El encarnado sufre los efectos de la agresividad del desencarnado y hay que trabajar por el discernimiento de los dos. El que lo padece, está encarnado, con el estudio puede ir comprendiendo lo que le sucede y él mismo, al cambiar de actitud, puede hacer que el negativo se agote y quiera también cambiar. Por eso es tan importante que estudiemos. Cuando uno tiene obsesión, él está cambiando y de alguna manera indirectamente el espíritu obsesor también tiene que ir ahí, está estudiando, está cambiando, no puede. Ya no es otra persona la que tengo aquí. Entonces pierdo esa conexión mental con él, la transformación moral. En la problemática de la salud o enfermedad, el enfermo es el espíritu. Todos somos espíritu, debido a sus compromisos en relación a la vida. Y ese proceso obsesivo puede traer desgastes emocionales que afectan a nuestra salud física y psíquica. Se perturban los registros del perispíritu, se afectan las células y pueden aparecer también enfermedades. Por eso es muy importante que tengamos una vida equilibrada, que meditemos, que hagamos ejercicio, que tengamos estas prácticas saludables de alimentación, de salud, para que con nuestro cambio de actitud también vamos creando vibraciones armónicas, haciendo una vida sana y saludable al servicio de nuestra comunidad y al servicio de nuestra familia, y haciendo cosas buenas para nosotros y para los demás. La constancia mental en buenos pensamientos nos hace bien a nosotros y a los que nos rodean. Vamos a ver la obsesión de encarnado a desencarnado. Por ejemplo, con los seres queridos que se han ido, que los machacamos mentalmente. Y ellos también reciben eso. Yo participo en un estudio de espiritismo en la Costa del Sol de Málaga y había una compañera que estudiaba con nosotros que nos contaba el caso de que su hermana desencarnó en un accidente de tráfico y tenía otra hermana que estaba completamente obsesionada con ella y estaba todo el día hablando mentalmente con su hermana, le contaba todo, le preguntaba todas las dudas. Y un día en una sesión mediúnica se comunicó a la hermana desencarnada y le dijo a su hermana: por favor, vale ya, es que me llegan toda esa sintonía tuya, me llega, yo tengo que hacer mi vida, tengo que hacer mi camino. Y
igual que nos pasa a nosotros, los encarnados con nuestra prima que está todo el rato llamándonos, que no nos deja vivir, que nos exige que vayamos. Ahí podríamos hablar también de encarnado, de desencarnado. Y de desencarnado. En el mundo espiritual ellos también se encuentran antiguos enemigos y también se producen como nosotros, porque como he dicho, el plano de la vida es el mismo. Solamente que estamos en diferentes niveles vibratorios, pero la vida es la misma. Hay un tipo de obsesión también que vamos a llamar, por ejemplo, obsesión pandémica, por ser una que está de moda, ¿no? Hablar de la palabra pandémica como una cosa global, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y la actualidad sociomoral del planeta que se mueve en torno al colectivismo y al individualismo. Colectivismo, buscar el equilibrio entre la ley de sociedad y la pérdida de la individualidad. Ese es un equilibrio que tenemos siempre que buscar. La capacidad de decidir está iniciada por el todo en las redes sociales, a través de opinar en las redes sociales, ¿no? Y vemos la que sería, ¿no? En las redes sociales existe un narcisismo y una extravagancia, la imagen de lo concreto, en vez del idealismo saludable, el no discurrir, el no razonar, son peligros que tienen. Se sustituye la identidad personal por la imagen, expresiones sociales cómodas y placenteras, y esta globalización social pues, hace que triunfe el follón de voces desordenadas, ¿no? Desaparece el espacio para la eliminación personal, líderes de audiencia y likes. Se sigue a personas famosas que son famosas por actitudes bastante superficiales y también tienen en las redes sociales muchísimas cosas buenas, muchísimas buenísimas y que también estamos todos disfrutando con la gran comunicación que existe tan rápida, que eso es lo importante que tenemos que quedarnos. En las reuniones sociales que tenemos se discute mucho, se habla poco y todos estamos centrados en nuestro propio interés. En la comunicación virtual empieza a aparecer trastornos sociofóbicos. Las personas que se esconden en Internet se alinean de la familia y ocultan a través del Internet sus dificultades personales, son todo tipo de obsesiones que existen hoy en día. Aman por Internet, con lo cual se niegan a amar también de alguna manera por temor a ser correspondidos, y ahí se tiene muy fácil, en vez de tener afectos tranquilos. Y eso produce desequilibrios emocionales y la pérdida de intercambiar pues, sentimientos bonitos. Todas estas emisiones mentales pues, afectan a la psicoesfera del hombre. ¿Cuál es el trabajo? Pues la convivencia fraternal, la alegría de encontrarse con los amigos, que es una cosa muy simple, la alegría de encontrarse con los amigos, el intercambio de ideas, escuchar a los demás para aprender, porque todos nos tenemos muy vistos. Yo me tengo muy visto, entonces es mucho más interesante escuchar al otro, que además voy a aprender mucho más. Y trabajar por el progreso individual y social. Y por último quería hablar de una obsesión, que es la obsesión invertida. La contraria, la que vamos a dejarnos obsesionar por los espíritus buenos. Decía en el libro de los medios, dicen, vamos, los buenos espíritus aconsejan, pero si no se les escuchan, se retiran. Pues vamos a empezar a escucharlos a los buenos, en vez de a los malos. Hay libros extraordinarios, por ejemplo, se me ocurre El hombre de bien, de León Denis. Son libros fantásticos, muy sencillos, explicados de forma sencilla, donde se explica cómo ser buena gente. Entonces así es como vamos a atraer a los buenos espíritus. Y podemos trabajar esa obsesión invertida, haciendo cosas buenas y atrayendo lo bueno. Las personas están sufriendo mucho de forma psicológica. La palabra virtud está de moda. La palabra virtud es la capacidad natural para hacer el bien. Y esa actitud de hacer el bien, de levantarse por la mañana y hacer cosas buenas, que no es ser ningún santurrón, es cumplir con nuestra obligación, ser amable, ayudar a quien lo necesita, sin nada más. Eso no tiene nada que ver con ninguna religión, con ninguna cosa, una cosa que está en el ser humano, ¿no? Elevar los pensamientos,
meditar, una oración bien dirigida, canalizada, cambiar la palabra de que uno está castigado, sino que tiene, cuando nos ocurren las cosas que no nos gustan, pensar que es una oportunidad para reparar ese error y lanzarlo, a aceptarlo y lanzarnos valientes a repararlo. Una opción voluntaria para progresar cuando nos vienen esos golpes de la vida. Estamos destinados a progresar. Y para progresar tenemos que hacer grandes reflexiones sobre nosotros mismos, para liberarnos de lo que nos ata y liberarnos de ese veneno. Y eso no solo se consigue en una sola existencia, necesitamos más, con paciencia. La renovación moral la conseguimos autoconociéndonos y transformándonos, autoconociéndonos para tener nuestra revolución interior. Al mejorar nosotros, vamos mejorando lo que nos rodea. Y al mejorar nosotros, mejoramos la psicoesfera que nos rodea. Y ese es el motor. Tenemos herencias psicológicas de otras existencias, que tenemos que transformarlas. La finalidad de cada existencia es corregir errores. La búsqueda de la felicidad es el paso para un estado de un espíritu a otro. No enfrentarnos a los problemas nos hace tener fugas psicológicas que nos producen parálisis en nuestro crecimiento moral, intelectual y espiritual. Y las pruebas que tenemos tienen como objetivo ejercitar nuestra inteligencia y el dolor nos avisa de la herencia inferior que tenemos que trabajar. El dolor es la ruptura del cascarón que nos separa del entendimiento. Lo decía Howard Zapata. Trabajar el silencio, la meditación, la buena lectura, el autocontrol mediante la voluntad, que es una palabra muy espiritista, la voluntad, para dominar lo que nos hace mal. Cuando cometemos un error, pedir perdón y tener el coraje para pedir perdón y adquirir, esto es muy importante, el sentido de la responsabilidad en nuestra obligación. Ser positivos, ser optimistas, ser serios y ser alegres. Y, como ha dicho antes la compañera que ha dado la conferencia, creo que es el resumen para que estemos bien, el agradecimiento. Y me despido, como decía Amalia, Domingo Soler, que decía siempre: querer es poder. Muchas gracias. Ha sido una charla súper. ¿Hay algún comentario o pregunta? Seguro. Yo te quiero preguntar, Pedro, ¿hay casos que tú conozcas que hayan sexo en niños? Sí. ¿Y cómo se trabaja? Sí. Bueno, lo digo por propia experiencia porque llevo 25 años trabajando en educación especial con niños y gravemente afectados, y sí lo es. Sí. Bueno, cada caso es diferente y te encuentras niños de todas las gravedades. Hay niños que tienen epilepsia que van con casco porque se caen, se desploman y se abren la cabeza y convulsionan. Y niños que tienen unos problemas ya de salud mental muy fuertes, que son casos graves, pues se solucionan. Mira, en primer lugar, por supuesto hay que ponerse en manos de los especialistas, y hay casos que no tienen una cura. Hay casos que no tienen una cura. Cada caso es un mundo, hay infinitos, hay de todas las variedades del planeta, ¿no? En los casos más graves que no tienen cura, va a haber mejoría en la calidad de vida, por supuesto, en las personas, en los profesionales, en la formación, en la entrega que tengan las familias por ellos, su rutina, su hábito, cómo le preparan las habitaciones, cómo le preparan sus actividades del tiempo libre, y les van a suavizar muchísimo la vida. Y la oportunidad de reparación que tienen los familiares que se encargan de ellos. Y esa expiación que tienen esos casos más graves, pues es esa asistencia, también la cura y el remedio que tienen esos niños. Hay otros niños de diferentes grados, menos graves, que tienen también trastornos muy fuertes de conducta. Hoy se ven mucho, en los últimos años han surgido muchos niños con autismo, muchos niños con hiperactividad, que no paran, que se mueven, que rompen cosas, que pegan. Y también están pasando por ese tipo de obsesiones, ¿no? Yo, cuando hablan, los niños están protegidos porque los niños
los que trabajamos con niños enfermos vemos que los niños, hay muchos niños que suceden cosas en la clase, les pegan a otros niños, y en muchos casos hay que tratarlos con mucha medicación, con mucha previsión, con mucha anticipación. O sea, hay muchos métodos y muchas formas para que mejoren esas calidades de vida. Si vamos subiendo y vamos viendo niños que están menos afectados y también pueden estar vistos por obsesiones, por problemas también de comportamiento, por cosas que ven en las casas. Hay muchos niños, muchas niñas que en las casas ven la violencia de género de sus padres, el sufrimiento que tienen. Cada caso tiene una manera de trabajar. Las personas que trabajan con ellos, las familias, pues formarse, responsabilizarse y trabajar y buscar los mejores caminos. Pero sí existen esas obsesiones en los niños, sí. El problema es que hay que trabajar ya la familia y los niños. Pues, claro, ¿cómo vas a trabajar? Si trabajas con los niños y no trabajas con la familia, vas a su casa y ¿qué vamos a hacer? Es muy difícil, es muy complejo. Es muy complejo, pero aunque sea difícil, ahí que estamos. Ya depende de la persona del niño también. Claro, cada niño es diferente, cada caso es completamente En mi distinto. casa había violencia también. Y yo he sido yo un año contigo, yo demasiado que lo he llevado entonces. Las personas variantes que están ahí con ellos, pero hay muchas mejorías, ¿no? Cuando anticipamos, cuando vemos por qué se producen las cosas, porque se ha producido esto, por esto, voy a adelantarme para que esto no pase, es un trabajo de una vida entera. Es muy difícil diagnosticar, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, hay especialistas que diagnostican cada caso. Hay que derivarlo a los especialistas. Los padres sí, y también especialistas de la medicina, de la salud mental, de la salud mental, de la enseñanza, todo eso. Y a nosotros los que trabajamos con ellos, a mí lo que más me ha ayudado ha sido siempre el espiritismo, porque es lo que me daba mi fuerza para llegar ahí todos los días y mejorar. Y vamos, me han ayudado a mí más ellos que yo a ellos, mucho más, porque a mí ellos son los que me hacen ahí ser tenaz, me hacen a mí trabajar, yo soy agradecido a ellos. Y después luego muchos mejoran también. Y los peces mayores dicen, mira qué bien está, no por saco. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, buenos días, muchas gracias por... ¿Se oye bien? Sí, muchas gracias por esa charla interesante. Yo quería consultar en relación con que dentro del entorno espírita me da la impresión que, bueno, yo tengo la experiencia de muchas personas que dicen es que los espíritus obsesores dan la sensación de victimismo ante el espíritu obsesor. Y yo, no sé, parece que lo entiendo desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque entiendo que si existe una ley de causa y efecto, será por algún motivo, por alguna vibración, por alguna consecuencia previa, karma, como se le quiera denominar, ¿no? El hecho de que esos espíritus obsesores se aproximen. Al fin y al cabo, la ley de afinidad hace que nosotros atraigamos a lo que somos nosotros. Quizá el enfoque puede estar más directamente hacia la persona, porque, como muy bien has dicho, en el momento en que la persona evoluciona, el espíritu obsesor se va y aparecen espíritus de otro que no vive la vida. Efectivamente, lo que dices, estoy de acuerdo contigo, absolutamente. El cambio en la persona víctima, el cambio en su transformación moral, cambia y se convierte en otro tipo de persona. Entonces ya su espíritu ya no tiene esa sintonía con él. Y bueno, lo de la víctima sí, puede ser víctima porque a lo mejor en otra vida, a lo mejor yo soy víctima de una obsesión, pero yo, si voy estudiando el espiritismo, una de las cosas que voy a estudiar es que a lo mejor yo soy víctima de ese obsesor porque en otra existencia anterior yo le hice algo malo a él. Entonces a lo mejor puedo empezar interiormente por pedirle perdón. Él no ha pasado por el olvido, yo sí he pasado por el regalo del olvido. Entonces yo sí puedo empezar por pedirle perdón, que ya me estoy cambiando. Pero sí, no podemos estar victimizados. Hay que ponerse las pilas y cambiar. Y para eso también hay que formarse. No,
preguntarte a ver cuál es el mayor peligro que tiene el medium o los mediums. ¿Cuáles son los mayores peligros que tienen los mediums? Bueno, para responder a esa pregunta súper completa, yo diría que viene escrita en los escollos de la mediunidad, en el libro de los mediums de Allan Kardec, el mayor especialista y que hizo todo eso. Pero sí, puede ser la fascinación es uno de ellos. La fascinación es uno de ellos y el creerse que su mensaje es el único, y no solamente del medio, sino los que todos siguen al medio. Dentro del espiritismo existe mucha gente, porque algo lo diga un medio, pues se ha dicho, tal espíritu, lo cree como si fuera un dogma de fe. Y el espiritismo no nos dice eso, porque no sabemos las circunstancias del espíritu. No hay espíritus que son muy religiosos, hay espíritus que han tenido su transformación o lo que sea. Lo escuchamos, lo atendemos y no hay que darle por eso, hay que analizar todos los mensajes. Y el medio, el peligro que tiene es ese, pues su narcisismo o la obsesión, la fascinación que tenga, que él se crea. El medium es por así decirlo, un peón de albañil. Él pone su cuerpo y su facultad mediúnica al servicio para que a través de él se digan mensajes. Y el equipo mediúnico que está al lado, pues interpretamos entre todos lo que ha dicho ese espíritu, lo que ha dicho, lo que no. A mí me pasó una experiencia cuando yo descubrí el espiritismo. Yo fui de educación católica y entonces yo descubrí el espiritismo por una experiencia mediúnica que tuve. A mí me dio un día, por la mañana, un zumbido eléctrico en la cabeza, me puso de rodillas, la única que he tenido, me puso de rodillas en la cama y escuché una voz de mujer que me dijo, clara, como si fuera un altavoz en la cabeza. Escuché una voz de mujer que me dijo, te echo de menos. Y me dio otra en la cabeza. Y como resulta que yo nací el 13 de mayo, que es la Virgen de Fátima, y yo había tenido una educación católica, pues y eso fue el 13 de mayo, pues yo me creía que me había hablado la Virgen. Y estaba corriendo a contárselo a mi madre, que me había hablado la Virgen. Y mi madre me creyó, a mí se lo contaba, no, me decía que estaba colgado, no me hablaba la Virgen. Pero a mí me pasó eso. Después, me acuerdo que en esa semana aparecieron 5 libros. Yo no conocía el espiritismo, de Amalia Domingo Soler. Y cuando conocí el espiritismo dije, ¿habrá sido Amalia la que me lo ha dicho? Y yo luego digo, pues yo no lo sé. Yo no sé si ha sido Amalia o no ha sido Amalia. No tengo ni idea. Pero no tiene importancia, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que a partir de esa experiencia mediúnica que yo tuve, que sería una amiga espiritual, no lo sé, no importa, porque el mensaje, pues solo te he hecho de menos y a partir de ahí me conecté con el espiritismo. Lo importante es ese mensaje que yo, a partir de esa experiencia mediúnica, conecté con el espiritismo y me puse a estudiar. No me dijo ningún mensaje sobrenatural, ni a mí me ha hablado nadie sobrenatural. Entonces el peligro del medio es que se crea ese mensaje. Ahora yo voy diciendo, a mí me ha hablado Amalia, a mí me habla Amalia, y creando confusión entre la gente, porque yo no lo sé. O a mí me ha hablado la Virgen. Y empiezo yo a ir en la casa donde fue a repartir agua y a decir, amor, es que me ha hablado la Virgen. Entonces yo tengo el ego, el orgullo, y me creo que yo digo mensajes especiales. Y no, es una facultad natural que tenemos todos, que hay personas que la tienen más ostensiva. De hecho, las personas que tienen una mediunidad muy fuerte tienen al principio grandes trastornos mentales y se presentan en los centros espíritas con unos desajustes emocionales de cosas y lo otro, unos cambios de comportamiento y quieren ya ponerse en traer esa mediunidad a los mensajes. Y no, tú tienes que ponerte bien tú, porque estás recibiendo todos esos mensajes porque no sabes manejar esa mediunidad que tienes. Entonces ese pienso yo que es el mayor peligro de los medios. El medium, cuando ejerce la mediunidad, debe estar ya muy trabajado, tener una experiencia en la que él sabe que él hizo una cosa pero él pone solamente el medium de Amalia Domingo Soler, que era Eduardo. Eduardo era un medium que se quedaba dormido y empezaba a hablar, y era un medium que él no quería ser medium. Le decían todos que se metieran, era el que trabajaba con ella, con Memoria del Padre Germán, con todos sus libros, con todo eso. Y al principio él no quería, se negaba a ser medium, pero se quedaba dormido y empezaba a hablar. Y entonces lo del Centro Espírita La Buena Nueva, de aquí de Gracia en Barcelona, lo persiguieron un día para dar el mensaje que dio, y él mismo dio el mensaje de que él iba a ser el comunicador de los trabajos.
Eso viene en el libro Memoria de una mujer, de María, cuenta esa Se historia. te va a caer el ordenador. Ah, gracias. Gracias. Ahí. Hola. Sí, hola. Bueno, decirte que me ha encantado, me ha encantado y me enhorabuena. Gracias, bueno, es producto de estudiar en los libros, ¿eh? No he dicho nada de que el otro día leí y decía, es bueno que los libros y las de gente que no diga que no la del medio, porque a lo mejor dice, yo qué sé, un mensaje de Chico Javier que dice espíritu humano, ¿no? Y a lo mejor alguien no está de acuerdo, pero claro, como tiene la gente esa fijación, pues ¿cómo voy a decir yo hablar mal del espíritu Manuel? Pero dicen que es bueno que hagamos las conferencias o que escriban libros gente que no tiene así medio unidad para que así se nos pueda criticar. Me parece un caso interesante lo que has dicho relacionado a la pregunta de Rocío con los niños, pero creo que mi pregunta va con niños, adolescentes, parejas, amigos, todo. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que desde fuera veamos algo, respetando, por supuesto, y sin entendernos de cuestión en la vida del otro? Pero ¿qué podemos hacer? Porque algo que ha sugerido cuando he dicho lo de los niños, ¿podemos nosotros ayudar al espíritu procesa a los niños? Claro. Entonces, ¿cómo sería nuestro trabajo, respetando también, porque a lo mejor es su destino o su karma de esa persona, pero Evidentemente, ¿podemos hacer algo? imagínate que esa persona, ese espíritu encarnado, pues viene aquí a escuchar estas charlas, ¿no? Y por lo que sea, si viene con un espíritu obsesión que está entrando, de alguna manera el espíritu